¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la licenciada Juanita Canahuate, abogada experta en Derecho Tributario, con quien hablaremos acerca del régimen simplificado de tributación, un nuevo decreto que ha lanzado el Poder Ejecutivo que va a simplificar los trámites tributarios para las pequeñas empresas y las personas físicas. Aquí vamos a aprender mayores detalles. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida Juanita al programa. Muchísimas gracias, Boris, gracias por la invitación. Mira Juanita, realmente nos parece excelente tu presencia hoy en el programa por primera vez, porque el régimen simplificado de tributación ha surgido como una novedad ahora en el mes de agosto, específicamente el 1 de agosto, mediante el decreto 265-19, y pues ha sido anunciado como un gran triunfo o una gran conquista para las personas físicas y para las pequeñas empresas a propósito de las obligaciones tributarias. Se ha mencionado que ahora ese régimen elimina los anticipos, que hay una serie de declaraciones mensuales que quienes estén acogidos no tienen que hacerlas, de manera que nos parece sumamente interesante poder ilustrar a la población acerca de qué es el régimen simplificado de tributación, a qué se refiere, cómo podemos obtener los beneficios que contrae y cuáles requisitos aplican. Sería bueno empezar con lo primero. ¿A quiénes podría beneficiar este régimen? Para luego entrar entonces en el procedimiento. Sí, definitivamente que es un tema que ahora mismo está muy en boga, que la gente quiere saber si aplica o si no aplica. Con relación a que es un tema novedoso, ciertamente el decreto salió en este mes, pero es un régimen que, aunque no era el RCT, el régimen simplificado de tributación, lo que viene es a sustituir un régimen, el procedimiento simplificado de tributación, PST, que existía desde el 2007. Por lo tanto, es bueno aclarar que no es un régimen totalmente novedoso. Sí existía un régimen en el que se simplificaban los trámites, porque básicamente ese es el objetivo del decreto, pero muy pocas personas estaban acogidas a ese régimen. Entonces, antes de relanzarlo o hacer una publicidad masiva del régimen, lo que se quiso fue aprobar un nuevo decreto en el que hubiesen ciertas restricciones según los mismos propósitos de la DGI para evitar que este mecanismo pudiera ser utilizado como un mecanismo de evasión. Es muy novedoso. Y definitivamente que cuando mencionas lo de la eliminación de los anticipos, me da un poco, una sonrisa se me dibuja, porque definitivamente he escuchado varias personas que me han dicho, ese es el decreto que elimina los anticipos, ya no va a haber que pagar anticipos. Si bien es cierto que este decreto, uno de los atributos es que establece que quienes se acojan al régimen simplificado de tributación, RCT, no tienen que pagar anticipos, es únicamente para aquellos que se acojan. Todas las demás personas, quienes no hagan solicitud de acogerse al régimen, tienen la obligación de continuar pagando anticipos si continúan tributando bajo el régimen ordinario. De manera que no es automático, hay que hacer una solicitud, lo que es bueno para que no sorprenda a nadie la aplicación de este decreto. Esa puntualización me parece muy relevante, porque alguien podría perfectamente simplemente despreocuparse y pensar, bueno, ya no hay anticipos. Y este régimen va a aplicar para este periodo fiscal. Es decir, que todo aquel que haga su solicitud este año, pues podría tributar en base a este régimen especial, que es el régimen simplificado de tributación.
Ahora bien, también se ha hecho un enfoque en la difusión de este nuevo decreto en relación a las MIPYMES. ¿Hay alguna novedad respecto al procedimiento anterior o el régimen anterior que señalabas en cuanto a las personas jurídicas, es decir, las sociedades comerciales? Ciertamente hay cierta apertura con este decreto. Pueden entrar al RST las personas físicas o jurídicas tanto por ingresos como por compras. Es bueno aclarar que son dos mecanismos distintos. O se acoge por ingresos o se acoge por compras. No quiere decir que un contribuyente no tiene que unir las dos, como también ha podido ser interpretado, para poder beneficiar del régimen. Es por ingresos, que es menos de 8.7 millones de pesos anuales, tanto las personas físicas como las personas jurídicas o que se encuentran en el sector agropecuario, en el sector servicios. Okay. Esto es muy importante. Los 8.7 millones son indexables anualmente de conformidad, o sea, de acuerdo con la inflación. Y las empresas hasta 40 millones en compras. Es decir, que si usted realiza compras, que es una información que tiene la DGI fácilmente, por hasta 40 millones también puede beneficiarse de ese régimen simplificado que hará que no haya que presentar anticipos, ni las declaraciones, no haya que pagar anticipos, ni las declaraciones mensuales, que es bastante pesado para la mayor cantidad de contribuyentes, los contribuyentes pequeños, claro, de tener que presentar esas declaraciones, pagar anticipos e incluso el impuesto a los activos, si es relacionado con la actividad de la empresa, también se encuentra exento. Juanita, has señalado algo muy relevante. Hay dos regímenes. Dentro del mismo régimen hay dos sistemas. Mencionabas que el de ingresos, digamos que RST basado en ingresos, aplica para las personas que tengan un tope de ingresos de 8.7 millones anualmente, ajustado por inflación. Pero esto es sobre todo para personas cuya actividad sea la prestación de servicios. Ese es no es el otro régimen, el de compras, sí es para la comercialización de bienes. Ok, es decir, si mi actividad, porque para que podamos comprenderlo mejor, si mi actividad es compraventa de bienes y yo tengo una ferretería, una farmacia, un colmado, y yo lo que hago es comprar mercancía y revenderla, yo entonces podría acogerme al sistema de compras que tiene un tope de dinero más alto, que el tope es 40 millones. 40 millones en compras. Es decir, ¿los 40 millones es para las compras o para los ingresos? Para las compras. Ok. Entonces, sobre esas compras se le va a aplicar un margen bruto de comercialización que la DGI publica con relación de cada sector, tiene un margen diferente para calcular los ingresos que se entiende, o sea, las ventas, y con eso calcular realmente el monto imponible. Okay. Cuando se haga la sustracción a ese monto imponible se le aplica el 27. Ok. Hay un párrafo del decreto que habla de un 7%. Este 7% anual, ¿para quiénes aplica? El 7%, pero antes, que no quisiera que se nos fuera con este detalle, también este régimen no solamente es para los servicios, sino productores de bienes, el de 8.7 millones. Okay. También, aparte de en el sector agropecuario también. O sea, okay, esos tres hipótesis. En el caso de las personas jurídicas que tengan ingresos de hasta 8.7 millones, el régimen, para simplificar, lo que utiliza es una tasa de un 7% aplicado a los ingresos brutos de ese contribuyente. Okay. Entonces, sencillamente se va a ver cuántos son los ingresos y se va a calcular el 7% para calcular lo que es tanto ITEVIS como renta que tiene que pagar el contribuyente. Y eso lo va a hacer en una declaración anual. Muy bien, y se ha hablado también de que el régimen tiene, para aquellos que se acojan
al procedimiento de ingresos, que es decir, todas las empresas de servicios, ¿no? Y las personas físicas también, y profesiones liberales, que eso no lo hemos mencionado. En este caso se ha mencionado que hay una rebaja de un 40% de los ingresos, que se considera que ese 40% pues se le atribuye a gastos, y esto es uno de los principales beneficios del sistema. ¿Cómo podrías explicarnos esa parte? Bueno, cuando se trata de una persona física que no llega a los 8.7 millones de pesos, pues lo que considera la administración, y ahí está la simplificación, es que sobre los ingresos, por ejemplo, 3 millones de pesos que tuvo, bueno, le voy a reconocer que tiene unos gastos de un 40%. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente voy a calcular el impuesto sobre el 60%. A ese 60% yo le voy a restar también la exención contributiva. Y entonces cuando resto la exención contributiva anual, solo sobre el resto, y si tiene gastos educativos también, solo sobre ese monto restante es que yo calculo y aplico las tasas aplicables normal bajo el mismo régimen ordinario, pero puedo deducir el 40% de los ingresos como gastos, sin necesidad de tener ningún justificativo, ni un papelito. Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa, amigos, y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la licenciada Juanita Canahuate, con quien hablamos acerca del régimen simplificado de tributación. Juanita, en el segmento anterior puntualizabas los dos topes económicos que existen para uno poder acogerse al régimen simplificado de tributación. En el caso de que la actividad sea servicios y uno sea una persona física o una empresa o un productor agropecuario, existe el tope de 8.7 millones en ingresos. Y en caso de que uno se dedique a la compraventa de bienes, pues existe un tope de 40 millones en compras. Pero ¿qué ocurre? Porque esto es una pregunta que pueden hacerse muchos televidentes. ¿Qué ocurre si una persona se excede de estos 8.7 millones? Por ejemplo, una pequeña empresa publicitaria, ahora que está de moda el tema del manejo de redes sociales, marketing digital, que se acoja al RST, pero que en un mes obtenga un gran contrato importante y se pase y gane en vez de 8.79 millones. ¿Qué ocurriría en esa situación? Bueno, cuando se excede menos de un 5% puede permanecer en el RCT, pero también si se excede más, como dices, algo extraordinario, pasó unos dividendos que se recibió, pues el mismo decreto prevé que en esos casos se le solicita a la administración la autorización de permanecer en el régimen, diciéndole, miren, este año tuve unos ingresos extraordinarios, esto no es que se va a repetir, yo voy a seguir en principio teniendo unos ingresos menores al umbral de 8.7 millones, entonces la DGI puede autorizar a continuar en el régimen aun cuando se haya sobrepasado el límite en algún periodo. Pero si es de muy poco, como estableces, probablemente si es menos de un 5, no tendría, no lo sacarían del régimen o no saldría del régimen por una diferencia pequeña. Este régimen representa, digamos que una gran oportunidad para muchas empresas en cuanto a la reducción de sus costos operativos, porque el hecho de tener que hacer declaraciones mensuales tributarias muchas veces lleva a las pequeñas empresas e incluso a profesionales liberales a tener que contratar contables o profesionales que le manejen la contabilidad. Entonces, es decir, tener una contabilidad organizada de acuerdo a los estándares del Código Tributario implica un costo. ¿Qué prevé entonces el decreto respecto a las restricciones que habías mencionado al inicio del programa para evitar que este régimen sea utilizado, digamos que para la defraudación tributaria y que sea utilizado por grandes empresas que empiecen a crear pequeñas empresas y a cogerse y a, digamos que hacer toda una logística fiscal para eludir sus reales obligaciones tributarias?
y restricciones que habría que de alguna manera tomar en cuenta para saber de antemano si procede que uno pues haga la diligencia de hacer la solicitud ante la DGI para acogerse a este régimen simplificado de tributación. Sí, mira, realmente hay muchas restricciones, no todo el mundo puede acogerse al régimen, hay ciertos sectores incluso que están excluidos, como el sector de telecomunicaciones, la bolsa de valores, los fideicomisos, o sea, hay ciertos sectores que están excluidos, y también, independientemente del sector, hay ciertas empresas que no podrían acogerse. Por ejemplo, una empresa, si tiene un accionista que es otra persona jurídica, entonces tampoco puede acogerse al régimen. Yo no quisiera detallar todo ni enumerar todas las restricciones, porque realmente entiendo que es caso por caso, y entiendo que también cada empresa debe estudiar su situación en su caso particular, porque quizás no a todo el mundo le convenga estar en el RCT. Una empresa, por ejemplo, cuyo margen es pequeño porque tiene muchos gastos, quizás no le convenga tener un 7% de renta sobre sus ingresos brutos. Entonces, cada empresa sí debe analizar, debe ver en función al sector donde se encuentra, y en función de eso, pues decidir de si acogerse al régimen. Pero como dices, tiene sus virtudes el hecho de no tener que hacer declaraciones mensuales, que obviamente representa un costo para las empresas. Y también el hecho muy importante y que ha llamado mucho la atención, el hecho de no tener que pagar anticipos sobre los calculados en base a la renta del año anterior. Claro, y para los televidentes que no dominan este concepto de los anticipos, vamos a situarnos en la óptica de los emprendedores. Una persona que acaba de salir de la universidad, se graduó y quiere poner un negocio. ¿Qué significan los anticipos? Porque muchos hablan de los anticipos, pero ¿qué significan los anticipos? Bueno, los anticipos, y yo creo que muchos emprendedores lo han entendido ya con la experiencia práctica, es un impuesto, como dirían muchos, un impuesto por adelantado. O sea, yo tuve ingresos en el 2018, presenté mi declaración, y sobre los impuestos que yo tengo que pagar en ese 2018, se entiende que en el año 2019 yo voy a tener ingresos iguales o superiores. Entonces yo voy adelantando en diferentes pagos el impuesto que se supone yo tendré el año que viene. ¿Qué pasa con muchos emprendedores, con muchos profesionales liberales? En ocasiones cambia mucho el ingreso de un año al otro, y eso hace que cuando han tenido un buen ingreso, que han tenido 7 millones de pesos, el año siguiente, si tienen que tributar por los anticipos de lo que ellos pagaron ya, de esos 7 millones de pesos, pues entonces quizá el año siguiente lo que van a ingresar son 3 millones. Y entonces es una carga muy pesada para el emprendedor, para la pequeña empresa, y eso es algo que hay que pagarle a la administración, porque si no, pues genera también sus recargos. Sí, y esto es importante que lo veamos a la luz del Código Tributario. Este tema de los anticipos, o sea, es legal. O sea, esto no es una novedad de este año, esto es digamos que un problema con el que ha acarreado el contribuyente durante muchos años. Y, por ejemplo, un ejemplo incluso más sencillo, una persona que pague 120,000 pesos de impuesto sobre la renta, esa persona o esa empresa, el año subsiguiente entonces tendría que pagar esos mismos 120,000 pesos de manera adelantada, pero en varios pagos, aún sin haber generado ingresos. O sea, que es una situación que realmente, sobre todo para quienes no tienen digamos que una garantía de cuáles van a ser los ingresos, sobre todo los abogados, por ejemplo. Un abogado puede tener un caso importante en un mes y luego tener varios meses de vacas flacas, como dicen.
y solamente mirando para los libros y de dónde que va a llegar el cliente o rezándole a San Pancracio. Entonces, de manera que ese anticipo que este régimen elimina representa una ventaja a considerar. Aunque, como bien has dicho, es importante que se haga un análisis. O sea, esto no es una decisión ligera. Hay que pensar bien en la realidad de cada contribuyente para poder definir si conviene o no, ¿no? Pero de entrada luce atractivo. ¿Qué otras novedades pueden destacarse de este decreto 265-19 que establece el régimen simplificado de tributación, Juanita? Y a propósito de algo que mencionaste ahorita mencionabas que si existen ingresos extraordinarios por dividendos, podría darse una situación de que la administración te permita permanecer en el régimen. Y esto nos conduce a una pregunta, una duda. Vimos que dentro de los topes económicos se toma en cuenta también los ingresos que tenga, por ejemplo, una persona física en una empresa. Por ejemplo, una persona física que sea a su vez accionista de una empresa, los ingresos de esa empresa también se le computan para por ejemplo, los 8.7 millones. Sí, realmente en el tope, en ese umbral de 8.7 entra todo. Imagínense un profesional que presta servicio de manera independiente, pero que también es empleado, profesor de universidad, eso también se computa. Los dividendos que reciban, eso también se computa. Los intereses, todo se computa en ese umbral del 8.7 y si excede el monto, entonces no podría en principio estar dentro del RST. Es decir, que es un tema que hay que valorar de manera integral. O sea, no es solamente los ingresos por la actividad económica registrada, sino cualquier otro ingreso puede impactar en que uno tenga que, o que no califique, o que tenga entonces que salir del régimen. Así es. Y si sale del régimen, Boris, ya vuelve al régimen ordinario y vuelve a tributar normalmente, con todas sin haberle reconocido esos gastos. O sea, que es bueno también saber que las consecuencias de salir es inmediatamente, no hay un término medio, o estás en el régimen o sencillamente tributas en el régimen ordinario. Muy bien. Juanita, en adición al tema de la simplificación de trámites, que ya sabemos de que no hay que estar haciendo estas declaraciones mensuales, entiendo que existen un conjunto de obligaciones que sí tienen que ser cumplidas por aquellos que se beneficien y se acojan al RCT. ¿Cuáles serían las principales obligaciones que tendría un contribuyente acogido al RCT? Bueno, lo primero es que para acogerse al RCT, una obligación va a ser 60 días antes de la fecha límite de presentación, que es el último día laborable de febrero, no el último día de febrero, sino el último día laborable de febrero, lo que es bueno para evitar que se nos pasen plazos. 60 días antes solicitar su inclusión en el régimen simplificado de tributación. La Administración Fiscal tendrá 15 días para responder, 15 días laborables, ha dicho la DGI, para responder, para acoger o rechazar esa solicitud de acogerse al PST. También se van a emitir facturas con comprobante fiscal y también el decreto establece que deben solicitarle a sus principales proveedores tener facturas con valor fiscal, aunque sea para fines informativos y no para deducir el gasto. Ok, y además de esto, pues estas facturas que se emitan para los ingresos y las ventas tienen que tener una retención del ITEVIS en todo caso, 100%. Sí, sí. Es decir, que un profesional liberal que emita una factura únicamente puede recibir el pago neto del impuesto sobre la renta, o sea, no puede recibir el pago del ITEVIS. Sí, o sea, el ITEVIS tiene que ser retenido en un 100%. Exactamente, eso tanto para el caso de personas jurídicas como de personas físicas, pero para las personas físicas, además de retener el 18%, tiene que retenerle la empresa que le paga también el 10% del impuesto sobre la renta. O sea, el 10% del monto sin ITEVIS tiene también que ser retenido e ingresado a la administración. Muy bien, esto es para el tema de los servicios profesionales y los honorarios.
Una pregunta, ya para terminar el programa, que este es un programa que evidentemente da para un seminario y varias entregas. ¿Qué ocurre entonces con las personas que ya estaban acogidas al procedimiento simplificado de tributación anterior? ¿Estas personas pasan automáticamente al nuevo RST? Sí, mira, hay una depuración que va a hacer la Dirección General de Impuestos Internos con relación a estos contribuyentes. Normalmente deben pasar automáticamente si cumplen con los requerimientos. Recordemos que ahora hay requerimientos, exclusiones particulares, entonces no siempre una persona acogida al PST va a poder continuar en el RST. La DGI en los próximos días ha anunciado que ahora en agosto, septiembre, pues le estará notificando a los contribuyentes que están acogidos al PST el hecho de que continúan en el RST o que hay algún impedimento o algo que debe regularizar, como alguna información también faltante que tuvieran que acercarse a su administración local. Y en ese caso, pues la recomendación es acercarse a la administración local para ver cómo puede continuar en el régimen. Perfecto. Muchísimas gracias, Juanita, por venir al programa. Una excelente intervención y creo que hemos aclarado muchas dudas. Gracias a ti. Amigos, hasta una próxima entrega de Enfoques Jurídicos.